en 10 años, constantes problemas entre el Ejecutivo y el Legislativo, un tribunal electoral que todavía pasan meses y todavía no se sabe cuáles son los resultados de las elecciones, y de tener una selección de fútbol que no llega al Mundial, Perú sigue teniendo tan buen crecimiento económico por encima de Ecuador. ¿Por qué Perú crece más que nosotros si tiene una desestabilidad política increíble? Van como 9 presidentes en menos de 10 años y ellos crecen más que nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué Perú, por ejemplo, que tiene una inestabilidad política brutal, peor que nosotros? ¿Por qué la inversión la inversión extranjera es permanente? La prensa ecuatoriana está pendiente de las elecciones que se están llevando a cabo en Perú, y es que Keiko Fujimori y el representante de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, están disputándose la presidencia peruana, y en medio de este contexto los ecuatorianos analizan cómo puede ser que la economía peruana esté en un crecimiento continuo si hasta el momento todavía no se ha terminado el conteo de votos. Tratan de entender por qué Perú crece pese a la inestabilidad política y ahora a la deficiencia que tiene el Jurado Nacional de Elecciones para poder sacar de forma más rápida un ganador y así proclamar al próximo presidente de Perú. Los ecuatorianos se sorprenden por dichas contradicciones. ¿Qué tiene Perú que no tiene Ecuador? ¿Por qué, a pesar de que han cambiado 8 presidentes en 10 años, constantes problemas entre el Ejecutivo y el Legislativo, un tribunal electoral que todavía pasan meses y todavía no se sabe cuáles son los resultados de las elecciones, y de tener una selección de fútbol que no llega al Mundial, Perú sigue teniendo tan buen crecimiento económico por encima de Ecuador? Probablemente a estas alturas ya todos se estén matando en los comentarios, pero yo les voy a decir los que yo considero los puntos de más peso para explicar por qué Perú está creciendo de una manera tan saludable económicamente. Motor minero. Perú es uno de los principales jugadores del mundo en lo que es explotación minera. Es el tercer mayor exportador de cobre y un jugador muy importante en zinc y oro. Y además han diversificado sus exportaciones también en el norte del Perú con el sector agroexportador. Por ejemplo, arándanos, uvas y aguacate. No voy a decir palta. ¿Qué es eso? Independencia de las instituciones. Por ejemplo, el Banco Central de la Reserva del Perú es una institución autónoma presidida por Julio Velarde, el banquero central más longevo de Latinoamérica y uno de los más reconocidos del planeta, que ha garantizado durante 20 años que el sol peruano se mantenga como una de las monedas más estables de la región. Esto ha permitido a los hogares y a las grandes empresas planificar sus inversiones sin miedo al ruido político porque saben que hay una estabilidad en la moneda. Y un tercer punto, estabilidad macroeconómica. Tiene baja deuda y alto valor en sus reservas, lo cual pues le permite las reservas ahuyentar ataques especulativos, y la deuda baja le permite pues al Estado mantenerse siempre pagando todo al día a sus proveedores. Entonces, y esto se ha mantenido a pesar de todos los gobiernos, lo cual da mucha tranquilidad pues a la gestión pública, a los hogares y a las empresas. Y esto a diferencia de Ecuador, donde vivimos felices con un alto déficit fiscal. Dicho todo esto, no es que todo es una maravilla en Perú, también tienen temas de subidas y bajadas de la confianza empresarial por la inestabilidad propia de que cambie de presidente a cada rato, y esto de cierta manera también trae inseguridad jurídica, que ustedes ya saben que afecta a la inversión, pero a grandes rasgos hay un concepto de crecer con exportaciones, minería, agroindustria y de mantener la moneda y las instituciones un poco alejadas de todo el caos político. Y todo esto explica también por qué hay tantos jugadores ecuatorianos. ¿Por qué Perú crece más que nosotros si tiene una desestabilidad política increíble? Van como 9 presidentes en menos de 10 años y ellos crecen más que nosotros. ¿Por qué? Tenemos vecinos que crecen más que nosotros. Perú tiene una inestabilidad política sustancial, que tú la acabas de mencionar, y sin embargo sus economías crecen. Perú, por ejemplo, parte de cuando tú haces un análisis es que está blindada su economía a través de estructuras que no solo son nacionales, sino son supranacionales. Perú tiene más de 20 acuerdos internacionales. Entonces, estos acuerdos internacionales te blindan la economía. Te voy a dar el ejemplo en términos del Ecuador. Nosotros el día de hoy tenemos un tratado internacional con la Comunidad Europea. Imagínate si tú tuvieras 20 herramientas de esas que te blindan la economía. Eso, desde mi punto de vista, es lo que sucede con Perú. Tienes blindada la economía con un conjunto de acuerdos internacionales con los cuales, independientemente de quién maneje, quién administre ese barco, el barco ya tiene su rumbo. ¿Por qué Perú, por ejemplo, que tiene una inestabilidad política brutal, peor que nosotros? ¿Por qué la inversión extranjera es permanente y acá no? Porque ellos
crearon seguridad jurídica a través de su constitución. En el Perú se establece además el rol del Estado. El Estado es subsidiario, claramente. Invierte por excepción en donde el sector privado no lo puede hacer o no lo quiere hacer. Entonces es un enfoque totalmente distinto que da seguridad jurídica y eso hace que incluso la política del Perú es peor que la ecuatoriana, pero su economía funciona y sigue siendo muy atractivo para atraer inversiones. Y así como pudimos escuchar, Perú está logrando mantener su crecimiento económico pese a la crisis política que existe actualmente. Y es que hay proyecciones que indican que Perú crecería un 3% este año, a pesar de la inestabilidad política, como ya lo dijimos. Unos atribuyen este factor de crecimiento a la independencia del Banco Central de Reserva del Perú y también a los indicadores macroeconómicos que está teniendo. Recordemos que el Banco Central de Reserva del Perú es el pilar fundamental, y es que es la institución que opera de manera autónoma y eficiente a pesar de las decisiones políticas tanto del poder legislativo como del poder ejecutivo. Y es que en los últimos años este banco, representado por el economista Julio Velarde, ha mantenido un riguroso control de la inflación cercana al 2% anual, y con eso está garantizando la estabilidad del sol peruano. Por el otro lado, Perú cuenta con grandes reservas internacionales y una deuda pública baja y controlada que es el 30% del PBI, lo que también está transmitiendo confianza a los mercados internacionales. La política y la actividad de la calle marchan por carriles distintos, como ya lo pudimos entender. Gran parte del motor económico de este país recae en la minería, que es un sector muy importante que es impulsado por el mercado internacional. Por el otro lado, en Perú también hay pequeñas empresas denominadas pymes que operan diariamente y generan ganancias pese a la crisis del Congreso o el Poder Ejecutivo. Por el otro lado, si comparamos la economía peruana con la economía ecuatoriana, nos damos cuenta que la primera es más sólida y tiene una mayor estabilidad macroeconómica debido a su Banco Central Autónomo, como ya lo dijimos. Y es que Perú, a diferencia de Ecuador, atrae inversiones y también da seguridad jurídica, un punto muy importante de ese entonces presidente Alberto Fujimori. Este modelo que implementó el expresidente es una economía social de mercado, donde se protege la propiedad privada y también los acuerdos de estabilidad jurídica. Esto ha permitido que Perú atraiga mucha inversión extranjera. Por el otro lado, a diferencia de Ecuador, Perú posee una matriz exportadora más diversificada, donde el principal recurso exportado son los minerales. El sector agroexportador en Perú ha ido creciendo notablemente en estos últimos años y es otro de los sectores que ayudan al crecimiento peruano, gracias a las grandes infraestructuras de irrigación en toda la costa peruana y ahora último a los megaproyectos como la infraestructura portuaria del megapuerto de Chancay y ahora Callao, mientras que Ecuador mantiene actualmente una dependencia importante del sector petrolero y agrícola. Es decir, Perú está más diversificado. Por el otro lado, la política fiscal y la deuda pública en las últimas 2 décadas, Perú ha mantenido unos niveles estrictos, lo que también ha permitido que se conserve los índices bajos de riesgo país y una deuda externa controlada a comparación con otros países de la región, en este caso Ecuador. Perú utiliza una moneda propia, como ya lo dijimos, que es bien gestionado por el Banco Central. Por el otro lado, Ecuador no tiene una moneda propia y es que este país utiliza el dólar. Es por ello que dependen constantemente de la entrada de dólares y esto lo hacen mediante exportaciones, remesas o también mediante la deuda externa, ya que el flujo constante de esta moneda norteamericana ayuda a mantener la liquidez en Ecuador. Y estas son las diferencias entre por qué la economía peruana crece a un mayor ritmo que la economía ecuatoriana actualmente.